Los trabajadores de la minorista incluso han cerrado algunos de los establecimientos como muestra del descontento por el reducido pago de utilidades que recibieron. Trabajadores de Walmart y de algunas filiales como Bodega Aurrerá mostraron su inconformidad por el reducido pago de las utilidades por parte de la minorista. Incluso, empleados en Oaxaca realizaron un paro laboral este fin de semana. Medios de comunicación de Oaxaca publicaron en sus ediciones del fin de semana y difundieron videos de un Walmart Supercenter cerrado en la entidad como resultado del descontento por el pago de utilidades y salarios. Una fuente relacionada con el tema y que pidió el anonimato señaló que a algunos trabajadores les tocó un reparto de utilidades de 1,000 pesos. Sin embargo, afirmó que la mayoría de sus compañeros recibieron entre 100 y 500 pesos, como también lo reportaron medios locales. De igual manera, comentó que los trabajadores han recibido mensajes por WhatsApp para reunirse a huelga general el próximo 27 de mayo. Hola, ¿sabes la importancia de las leyes laborales? Conocer las leyes laborales te enseñarán a cómo reaccionar a casos como estos. Sabrás a qué lugares acudir si te sucede algo similar. Las leyes laborales permiten que empresarios y trabajadores tengan un marco de referencia compartido. En otras palabras, el conjunto de normas que rigen la actividad laboral funcionan como un reglamento básico sin el cual sería imposible desarrollar una actividad productiva. En este video tocaremos tres temas importantes. 1. Obligaciones. 2. Derechos. Y 3. Medios de defensa. Empezamos con las obligaciones de los trabajadores. Está estipulado en el artículo 134. 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 2. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores. 3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 5. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 6. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. 7. Observar buenas costumbres durante el servicio. 8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando, por siniestro o riesgo inminente, peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. 9. Integrar los organismos que establece esta ley. 10. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 11. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. 12. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Y. 13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Otro artículo en el que se estipulan las obligaciones del trabajador es el artículo 135. Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: 1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe. 2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. 3. Subtraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada. 4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. 5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. 6. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de este lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzocortantes, que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. 7. Suspender las labores sin autorización del patrón. 8. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. 9. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel a que están destinados. Y X.
Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento. Pasamos al apartado de los derechos del trabajador. Todo trabajador tiene unos derechos mínimos reconocidos en las leyes. Derechos de los trabajadores. Día de descanso. Los derechos del trabajador según la Ley Federal del Trabajo tienen la obligación a un día de descanso a la semana. Este puede ser entre semana o fin de semana. Solo recuerda que en caso de trabajar los domingos se te debe de pagar la prima dominical. Prima dominical. Esta prestación se le da al trabajador cuando va a laborar los domingos. Según lo establecido en el artículo 71 de la Ley Federal de Trabajo, si trabajas ese día deben pagarte el 25% sobre el salario ordinario del trabajador. También, esta ley procede cuando el empleado goce de diverso día para descansar. Seguridad Social. Toda persona debe ser incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para tener atención médica y generar los justificantes, por si llegas a faltar al trabajo a causa de una enfermedad o si te sientes mal puedas contar con asistencia médica gratuita. Infonavit. Esta prestación es una obligación constitucional en la cual los patrones deben aportar el 5% del salario de los trabajadores a sus servicios y abonarlo en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores. Reparto de utilidades. Entre mayo y junio se les entrega a los trabajadores el pago de utilidades, siendo este un derecho constitucional, por las ganancias que obtiene la empresa o el patrón, por actividad productiva. La fecha límite para recibir las utilidades por parte de una persona moral, si es una empresa o corporativo, es hasta el 29 de mayo, mientras que la fecha límite para recibir las utilidades por parte de una persona física, quienes trabajan para una persona física, es el 29 de junio. Aguinaldo. Los derechos del trabajador según la Ley Federal del Trabajo mencionan que es la cantidad de dinero otorgada por las empresas del sector público o privado para afrontar los gastos de fin de año. Antes del 20 de diciembre ya deberás de tener en tu cuenta este pago, que es de carácter obligatorio y es equivalente a mínimo 15 días de salario, que corresponda a un año laborado. De no ser así se te dará una parte proporcional a lo que has trabajado, además de ser libre de impuestos y de descuentos. Prima de antigüedad. Si un empleado cumple 15 años en la empresa se le dará 12 días de salario por cada año cumplido, que se determina por medio del salario que perciba el trabajador. Esto se da si el trabajador se separa de manera voluntaria o por un despido. Vacaciones. Después de que cumplas un año en la empresa tienes derecho a tus respectivos 6 días de descanso, con su goce de sueldo. Solo que avisa antes de irte, para que tu jefe esté por enterado, ya que debes de decirles qué fechas son las que quieres ausentarte. En caso de renuncia voluntaria, la compensación que corresponde al principio es el finiquito, la proporción de aguinaldo, prima vacacional, días de vacaciones y participación de utilidades adeudadas, y como les mencionamos anteriormente, si estuviste en la empresa más de 15 años tienes derecho a 12 días de salario por cada año. Ahora pasamos con los medios de defensa a los que se puede acudir ante alguna irregularidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, es una de las secretarías de Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración y regulación de las relaciones laborales, obrero-patrón. Su historia comenzó con la falta de derechos laborales durante la época del Porfiriato. Fue una de las causas de la Revolución Mexicana cuando la mayoría de la población vivía y trabajaba en actividades agrícolas. Tras el derrocamiento de Díaz, el presidente Francisco I. Madero decretó el 18 de diciembre de 1911 la creación del Departamento del Trabajo, que dependió de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Su carácter fue plenamente conciliatorio y fue la primera institución de su tipo en México. En 1915 el presidente Venustiano Carranza incorporó el Departamento de Trabajo a la Secretaría de Gobernación, y 2 años después se promulgó la Constitución Política de 1917 en la que por primera vez se estableció una base para la justicia laboral en el país. Esta evolución democrática política originó a su vez que en 1940 se promulgara una estructura jurídica de dependencias del Poder Ejecutivo y en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya no dependió a partir de entonces de otra secretaría. En 1976 se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incorporó las delegaciones federales de la Secretaría en los 31 estados de la nación y el Distrito Federal. En 2003 fue promulgado el reglamento interior de esta secretaría. Otra secretaría de defensa es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Es un órgano desconcentrado del Gobierno Federal de México, que forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Su objetivo es proteger los derechos de los trabajadores ante las autoridades laborales. ¿A quiénes puede atender la Procedent? La Procedent atiende a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios. ¿Tienen algún costo los servicios brindados por la Procedent? No, los servicios que la Procedent proporciona son totalmente gratuitos. ¿Cuáles son las principales funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes: representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo; interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador o sindicato; y proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas. Como conclusión, es importante conocer esto, porque nuestros derechos son la base de nuestra vida en sociedad, aun si no siempre lo notemos. Al conocer bien nuestros derechos, sabemos qué es lo que podemos y no podemos o no deberíamos hacer, y también sabemos qué pueden y qué no pueden hacernos los demás. Incluso, nos dan una herramienta para exigir ante las autoridades, idealistamente, porque sé que no siempre se le hace caso, una penalización para quien violentó nuestros derechos, e incluso una reparación o indemnización, y exigir que se hagan valer.